Damos gracias a Dios por este tiempo y bueno, como dice la canción, ¿verdad? Que no podemos callar, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho, lo que Dios hace y lo que Dios hará. Así que es una bendición poder predicar la palabra de Dios, predicar su evangelio y gracias a Dios porque el Señor nos está preparando. Son tiempos difíciles donde no podemos parar de exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos la bienvenida. Un domingo por la mañana hoy, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a iniciar con esas alabanzas y después continuamos con la palabra de Dios. Bienvenido en el nombre de Jesús. Así es, damos gloria a Dios por este día y declaramos que hoy la paz de Dios está sobre cada uno de nosotros. Declaramos hoy, Señor, cielos abiertos, Padre, sobre cada uno de nosotros, bendito Padre. Declaramos hoy, Señor, que tu gracia, que tu gloria, que tu poder, Padre, nos acompañan, Señor, y que Padre bendito, hoy en este momento, Señor, tú inclinas tu oído, Padre, hacia cada uno de nosotros, tus hijos, Dios. Padre, te entregamos nuestra alabanza, te entregamos nuestra adoración, y hoy levantamos nuestras manos delante de ti, bendito Dios, para decirte que tú eres santo y poderoso, bendito Señor.
gloria, Dios, más grande que mi respirar y mi vivir. Él triunfará todos vivirán, glorioso Rey, glorioso Rey, glorioso Rey, glorioso Rey.
delante de ti, glorioso Rey, te exaltamos, Padre. Gracias a Dios, así es, exaltamos a ese glorioso Rey, Rey de Reyes, Señor de Señores. Es una bendición poderte saludar hoy domingo por la mañana, ¿verdad? Hace calor y recuerdo que el pastor ya había cambiado su reloj, pero creo que no es verdad todavía. Él ya estaba cambiando su reloj, lo cambió anoche y se dio cuenta de que no era el cambio de horario, ¿verdad? Pero bueno, así andamos de despistados a veces, pero estamos bendecidos y estamos contentos en el nombre de Jesús. Y queremos saludar a Margarita Cepeda, a Esmeralda Padilla, a Rosalía Alvarado, María José Velázquez, José Humberto Ramírez, a Araceli Navarro, a Gloria Naca, a Clara Mendoza, Lina Is, Rosy Baltasar, Elizabeth Rosales, Indira Vázquez, César Trejo Martínez, a Marisol Martínez, a Rosa León, Nina Chávez, Juan Ramírez, y hay otras personas enlazadas, todavía no aparece su nombre, pero les bendecimos en el nombre de Jesús, les damos la bienvenida. Y bueno, hoy vamos a continuar, ¿verdad?, con un tema donde hablamos de la visión de Dios. Ya vimos una parte de lo que es la visión de Dios y podemos decir que hay mucho, ¿verdad? Veíamos la visión, pero para mal, y el Señor nos va a decir cómo tener la visión de Dios para bien, ¿verdad? Y yo me recuerdo, pastor, bienvenido, pastor. Buenos días. Buenos días. Yo me recuerdo, por ejemplo, de Caleb y de Josué con los otros espías, cuando el Señor los manda que vayan a ver la tierra prometida. Y de ellos se espanta la mayoría, a excepción Caleb y Josué. Y ellos tenían la mirada de Dios. ¿Por qué la mirada de Dios? Porque sabían que Dios estaba con ellos. Entonces, a lo mejor veían lo mismo que los otros, pero los otros se atemorizaron, tenían miedo a lo que veían gigantes, veían que era una tierra inaccesible donde no podían pasar y cómo los iba a mandar Dios ahí. Sin embargo, tuvieron la visión de Dios, Caleb y Josué, y esa visión quiere Dios que tengamos nosotros, sabiendo con todo nuestro corazón que Dios está con nosotros. Así que puede parecer un panorama tremendo, difícil, pero Dios va con nosotros. Dios está con nosotros y quiere que cambiemos esa visión, y Dios nos va a hablar, ¿verdad? Como a través de la Escritura, por supuesto, cómo obtener, cómo confiar, cómo tener esa visión. Si ya la tenemos, gracias a Dios, pero el Señor nos va hablando en cada momento, en cada paso que vamos dando, pastor. Así es, pastora. Muy buenos días a todos, que Dios les bendiga. Y claro que sí, yo creo que el hecho de que vimos la semana pasada, el día martes, vimos la primera parte de este tema en particular, pero nos habla precisamente de esa visión, renovar la visión de alguna manera, o tener la visión. Hablábamos de que un ciego no puede guiar a un ciego, por lo tanto necesitamos nosotros tener visión para poder guiar a los demás, para poder tener realmente la visión que Dios nos da. Y veíamos, desgraciadamente, la semana pasada también, la visión que no se renueva, es decir, que hay gente que está entre nosotros, cristianos, que continúan con la visión anterior, es decir, ya los alcanzó Cristo, ya están viviendo en el Evangelio, pero ¿qué es lo que sucede con ellos? Simplemente que no se despojan de las tradiciones que traían del mundo. Quiere decir entonces que en su momento, ¿verdad?, continúan con las tradiciones, las fiestas, las parrandas, continúan con la misma cobertura vieja, y normalmente, ¿verdad?, el apóstol Pablo nos habla a nosotros de cambiar de visión, es decir, tomar la nueva visión pero al 100% y olvidarnos ya de la antigua visión. Por eso es lo que veíamos la semana pasada. La semana pasada también vimos la visión mundana. ¿Cuál es la visión mundana que puede llegar a tener un cristiano? Y esta también es cuando nos separamos de la cobertura de Dios, es decir, que vamos caminando aparentemente en el camino de Dios, pero no falta, ¿verdad?, que de repente, oye, mira, pues vamos a hacer esto, o a poco, o incluso nos llegan a hacer la presión social, ¿no? ¿A poco te regañan en tu religión? ¿A poco te va a pegar tu mamá? ¿A poco te pegan tus hermanos, verdad? Y prácticamente la gente como que, ¿qué, ya no vas a tomar? Antes eras bien alegre, antes eras esto, ¿qué, a poco ya cambiaste o qué? ¿Por qué? Y entonces, ¿verdad?, normalmente ahí viene la visión mundana, cuando nosotros, ¿verdad?, de alguna manera empezamos ya a caminar en este sentido, porque
nos separamos de la cobertura de Dios, y cuando nos hemos cambiado ya de la cobertura de Dios, ya la dejamos, normalmente, ¿verdad? Que es lo que viene pasando, que la gente se cansa del ministerio, se cansa de lo que hace, se cansa, ya todo le es cansado, levantarse para ir a la iglesia, levantarse para ir a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque está mirando a los hombres, está mirando al ser humano, está mirando los defectos que tenemos cada uno, y normalmente, ¿verdad? Por eso empieza la visión mundana. Ay, no, esa iglesia no, porque fíjate que esto, fíjate que el hermano, fíjate que el pastor, fíjate que el líder, fíjate que el lugar donde nos congregamos, y fíjate que lo otro, ya está muy lejos, y empezamos a poner una visión mundana, y por supuesto la gente se cansa de lo mundano, y ese es el grave problema. También cuando se tiene la visión normalmente, ¿verdad?, carnal, y la visión carnal nos habla de los defectos de los demás. Cuando empezamos a mirar, ¿verdad?, de alguna manera a los demás, cuando empezamos a ver a la demás gente con ese tipo de visiones, ¿verdad?, ya carnales, cuando empezamos a mirar los defectos ya personales de la gente, ay, no, ese gordo que está allá me cae mal, aquella flaca que no sé qué, y empezamos a poner apodos, empezamos a poner nombres, sobrenombres, y desgraciadamente eso también va cayendo, ¿verdad?, en la gente, al grado tal que empiezan a decir, no, pues es que ese pastor no nos ayuda en nada, ese pastor ni visión nos da, ese pastor está mal, porque es una visión carnal, ya no está fijada en Cristo, ya está mirando normalmente, ¿verdad?, lo que es al ser humano, ¿verdad? Y es que esa canción siempre la cantan, esa canción siempre la meten, es que mira esto, y todo es queja, todo es queja de alguna manera, y desgraciadamente ese tipo de personas todavía con visión carnal inicia, ¿verdad?, rumores. Ay, no, es que habían de ver, no, en este lugar no se crece, en este lugar no hay lugar para nosotros, en este lugar, ay, no, es que mira, y empiezan a mirar, ¿verdad?, desgraciadamente, y cuando se le dice a los demás, desgraciadamente hacemos que los demás, es decir, somos tropiezo para que otros no caminen tan bien como deben de caminar en su momento. ¿Por qué? Porque de alguna manera hacemos que caminen para atrás. Ustedes llegaron a ver aquel pasito que hacía Michael Jackson, dicen incluso que era satánico. ¿Por qué? Porque hace que el ser humano camine hacia atrás, cuando en realidad está involucionando en lugar de evolucionar, que es lo que decíamos la semana pasada. Para nosotros se nos ha dado, ¿verdad?, el ministerio de evolución, pero no de evolución del chango a persona, no evolución del mono al hombre, ¿verdad?, sino estamos hablando de una evolución humana, una evolución espiritual, una evolución que tengamos, ¿verdad?, mental, y además una conexión completa con Dios y con el Espíritu Santo, que son quienes nos están ahora, ¿verdad?, prácticamente pastoreando, estando con nosotros, y de ahí empieza, ¿verdad? Esas son las tres visiones que vimos la semana pasada, Pastora Ana María, y ahora pues primeramente Dios vamos a dar otras visiones que también tenemos que renovar. Así es, y hablabas de Saúl, precisamente abordaste el tema de Saúl, que es un claro ejemplo. Lo pastoreaba el mismo Dios. Así es. Y fue desobediente, todo veía mal. Sí. Levantó también a David Dios. No, la prueba está en que simplemente quiso ser sacerdote cuando él no era sacerdote, ni tenía por qué meterse a ser sacerdote, y él quiso hacerlo porque era el rey, ¿verdad? Como que así no se despojó de su antigua cobertura. No, y simplemente al ver el rey David, bueno, a David en su momento cuando Dios lo unge, lo levanta, desde ahí no paró de odiarlo, desde ahí no paró de desobedecer. De por sí ya lo traía. Eran del pueblo de Dios. Así es, era para que se hubiera puesto contento. Y decir, sí, por si la gente piensa que, ¿sabes qué? ¿Cómo es posible, no? Que en la misma iglesia suceda, lamentablemente sucede. En el pueblo de Dios sucedió, en el pueblo de Dios se pasó esto también, desgraciadamente. Así es, y luego consultó a una espiritista también, sí, cuando ya no estaba Samuel, ¿verdad? Y vemos que, bueno, aparentemente Samuel, pero sabemos que no, que era un espíritu demoníaco el que se apareció ahí, pero era lo que quería ver Saúl. Entonces así hay mucha gente, y Dios quiere que miremos como Él quiere que miremos. Mira, yo le decía al pastor, a ver, si yo te busco defectos, te voy a encontrar un montón, porque lo quedo mirando y estoy viendo en él, si me ven a mí, así de defectos. Entonces mejor hay que buscar de Dios, que sea cambiada nuestra visión, nuestra alma, nuestro sentir, entregarle a Dios todo rencor, toda ira, toda contienda. Dios es perfecto. Así es, todo aquello, porque si yo llego, o sabemos que así llegamos todos con Dios, pero lo lamentable es cuando seguimos teniendo esos mismos sentimientos y no hemos querido quitar la visión de cómo estábamos en el mundo. En el mundo decíamos, ¿a qué te arreglas cuando vas a una fiesta? Para sorprender a otras personas, ¿verdad? Trata uno de ahí aparentar en las fiestas, de que es uno muy, muy alegre,
ahí uno se desplaya, ¿no? Si es que hay vino, si es que están corriendo vino, las canciones, o a donde sea, ¿verdad? El mundo es el mundo. Sin embargo, Dios quiere que tengamos una visión diferente, una visión como la que tenía, a mí me impresiona, igual vuelvo al rey David, ¿no? Sí. Cuando ve a ese gigante y lo va a enfrentar. O sea, la visión que David tenía no era viendo ese gigante, sino sabía que Dios estaba con él. Así es. Josué y Caleb veían también esos gigantes. Creo que les tocó vivir en tierra de gigantes, ¿verdad? Sí, Es sorprendente. sí. Pero ellos estaban confiados de que si Dios los estaba mandando a conquistar esa tierra es porque Dios estaba con él. Entonces, Dios quiere que sepamos, Torre Fuerte Iztapalapa, que Dios está con nosotros y que la visión que debemos de tener es conforme a su corazón y seguir adelante. No nos paremos en buscar defectos, errores, envidiar. Eso es lo del mundo. No nos enfoquemos también en tener una visión donde yo leo la palabra de Dios, pero también leo las cartas. También me gusta ir con el espiritista. También me gusta, no sé, no dejo, es que yo le debo mucho a San Martín de Porres, por ejemplo, ¿verdad? No, Dios es un Dios celoso, un Dios vivo, un Dios que siente, un Dios que le gusta, ¿verdad? Que solamente seamos nosotros hijos de Él. Entonces es un Dios hermoso, un Dios vivo. Y dice el Señor, a mí el Salmo 83 me sorprende cuando le habla al pueblo de Israel. Y son palabras que hasta te quebrantan el corazón cuando Dios le habla a Israel y le dice, ¿por qué no me quisieron? Porque buscaron mejor a otros dioses. Si me hubieran buscado, si hubieran sido fieles el hacedor conmigo, del universo. el hacedor del universo se dirige hacia el pueblo de Israel y dice, yo les diría abran su boca y les saciaría de lo que necesiten. Yo pelearé por esos enemigos ocultos que tienen y te quieren destruir. Yo te guardaré, yo bendeciré tus caminos. Ese salmo está, de verdad, a mí me hace hasta llorar, porque es Dios hablándole al pueblo de Israel y hoy nos habla a nosotros. Si tan solo fueran fieles conmigo, si tan solo permitieran, ¿verdad?, que yo los pastoree, dice el Señor, y tengamos pues esa visión de Dios, porque solamente así nos vamos a dejar pastorear. Decimos que la obediencia viene cuando Dios se ha revelado a nuestras vidas. Si Dios no se ha revelado a nuestras vidas, pues no va a haber obediencia, pastor. Así es. Bueno, por eso la importancia, ¿verdad?, de estar mirando que tenemos que renovar nuestra visión, porque en muchas ocasiones nos va a pasar como Moisés. Moisés tenía, vamos a ver, otro tipo de visión, la visión egipcia. ¿Cuál es la visión egipcia? Según Éxodo capítulo 2, 11 y 12 dice, y aconteció en aquellos días, crecido ya Moisés, salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos. Aquí se recuerdan aquella película de Charlton Heston donde salía Moisés, ¿no?, que se enteró de la noticia que él era hebreo, y por ese motivo finalmente, ¿verdad?, él sale a ver los trabajos y se encuentra que sus hermanos tenían trabajos muy duros, y dice que vio a un egipcio golpeando a un hebreo que era uno de sus hermanos de sangre, ¿verdad? Y entonces miró alrededor. Cuando vio que nadie lo estaba mirando, ¿qué es lo que hizo? Mató al egipcio y lo escondió en la arena, es decir, como que medio lo tapó, ¿verdad? Lo quiso tapar, y ahí de alguna manera Moisés empezó a correr como prácticamente como un prófugo de la justicia. Pero Moisés era hebreo y tenía mentalidad egipcia. Muchas ocasiones estamos en la iglesia, pero somos hijos de Dios, pero tenemos mentalidad egipcia todavía. Seguimos todavía en el mundo, nuestra mentalidad haciendo cosas malas, ¿verdad?, encubriéndonos, que no me vea el pastor, que no me vea la iglesia, que no me vea la hermanita, que no me vean los hermanos, ¿verdad? Me escapo, al cabo no hay nadie. Pero ¿quién nos está mirando? Más grande que el hermano, más grande que el pastor, más grande que el apóstol, te está mirando Dios. Dios nos está mirando en todo lugar, de él no nos podemos ocultar, porque tenemos nosotros una visión que depende de lo que vemos alrededor para hacer las cosas. Si nosotros de alguna manera pretendemos hacer algo malo, primero se están fijando, ¿verdad?, que nadie los mire, que nadie los cheque, y así hay muchos ministros, pastores, líderes incluso, que también hacen algo, tienen que ver algo en alguien más para poder hacerlo. Si ven que de alguna manera les está resultando, ¿verdad?, la manera de evangelizar, la manera de trabajar, la manera de hacer, también lo tienen que hacer igual, porque de alguna manera creen que así solamente se va a hacer, es decir, no tienen una visión propia. Como casa espiritual, cada uno de nosotros como pastores, Dios nos tiene que revelar su palabra, porque no en cada iglesia se da la misma palabra, porque muchas ocasiones
ocasiones no es la misma visión que tienen en un lugar que la visión que llegan a tener otros, ¿verdad? Es una visión que llega a matar a los demás incluso. ¿Por qué? Porque una visión que no tiene vida, es una visión que me fusilé de otro lugar, es una visión que estoy tomando de todos lados, pero no estoy tomando la visión que Dios me da y que Dios nos está hablando que tenemos que hacer. La visión egipcia es la iglesia que trae muerte a la vida de las personas. Ese es el gran problema. ¿Por qué trae muerte? Porque si no lo dicen otros, porque si no lo hacen otros, o lo veo en televisión, es la manera en la que voy a actuar, y si no, no lo hago, si no, no camino, si no, no hago las cosas, y lamentablemente vemos que es una visión de muerte, porque a la gente, por supuesto, no le agrada, no le gusta, no va a querer continuar haciendo, ¿verdad?, prácticamente la obra de Dios, Pastora Ana María. Sí, hablas de la visión que Dios nos dé. Esa es una visión personal y esa es la que nos va a prosperar. Por ejemplo, la visión que le dio a otra familia, esa es otra familia. Así es. Tiene otras costumbres, tiene otros hijos, tiene otros esposos, y luego también decimos al hijo, es que deberías de ser como el hijo de mi comadre, ¿verdad? ¿Cómo lastimamos ahí? Pero no, la visión que Dios nos está dando como matrimonio, como familia, es una visión de parte de Dios. Porque mira, pastor, venimos de cuántos años del mundo. Sí. Y luego cuando venimos de Egipto, así como Moisés, y luego cuando nos mete la visión del Señor, de Dios, Señor, es porque nos quiere prosperar nuestra alma, nuestro espíritu, de esa prosperidad algo, ¿no? Es decir, que ya no esté atada en la amargura, en la soledad, en la tristeza, en los vicios, sino Él quiere que tenga una visión donde pueda salir de ese entorno, donde pueda salir de esa situación y que pueda ser libre. Y eso es una constancia, eso no se hace de la noche a la mañana, eso es siempre teniendo la visión, escuchando la palabra de Dios y caminando por donde va el Señor. Por eso la importancia de que estamos siempre en nuestras actividades familiares, de trabajo, pero debemos de tener un tiempo para meternos en la visión de Dios. Ahora, ¿qué me quiere decir el Señor? Su escritura siempre me va a dar visión. La palabra de Dios siempre me va a dar visión. Y lo más maravilloso es que cuando nos reunimos como familia, el Espíritu Santo de Dios desciende y Él es el que está con nosotros. Cuando ahí vemos a Caleb, a todos los de la Biblia, donde la visión que Dios les daba, la respaldaba también el Señor. ¿Por qué? Porque caminaba con ellos Dios. Así son los mismos tiempos. Dios, de verdad, en su infinita misericordia y amor, nos ama y camina con el que quiere que camine, ¿verdad? Yo digo, yo quiero, Señor, que camines conmigo. Yo sé que me voy a esforzar y yo sé que no puedo apartar. Yo misma apartaría al Espíritu Santo de Dios si yo voy ahorita a la hechicería, si yo me voy a lugares donde no me edifican. Entonces sí tengo que empezar a caminar con la visión de Dios. Así es, importantísima la visión. Recordemos, como dijimos al principio, ¿verdad? Si no tenemos visión, nosotros mismos caeremos. De alguna manera nos tocó llegar a ver alguna ocasión un corro. ¿Qué es el corro? Por ejemplo, cuando de pronto se hacía la alabanza, había un grupito de muchachos cieguitos y ellos caminando, ¿verdad? Uno que tenía un poquito menos problema que los demás eran totalmente ciegos, pero había uno de ellos que iba por delante y los demás lo iban agarrando, ¿verdad?, de los hombros, y todos iban danzando al son de aquel hombre, ¿verdad? Porque aquel que veía los llevaba, porque es el que tenía visión. ¿Qué hubiera pasado si un cieguito más hubiera danzado de esa manera en corro? Pues simplemente hubiera caído y los demás caen detrás de él. Eso es lo que sucede cuando uno de nosotros no tenemos visión, la visión de Dios. El pastor que no tenga visión va a hacer que la iglesia caiga. El pastor, el líder, el profeta, el apóstol, el maestro, todos aquellos que de alguna manera su visión sea mundana, hará que el pueblo sea mundano. Y por supuesto, desgraciadamente, ese es el problema que tenemos, ¿verdad? A veces nosotros nos dejamos llevar por la gente. Pues es que ese hermano tiene mucho carisma, me cae muy bien, y de pronto nos damos cuenta que sus obras son malas, pero aún así nos cae bien, nos cae mejor que el líder, nos cae mejor que el pastor, nos cae mejor que el apóstol. Entonces, por ser él, vamos a hacerle caso, le hacemos caso, y el problema está que hacemos caer a la iglesia, a la congregación. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el problema de nosotros es que somos contaminantes, nos contaminamos muy rápido y contaminamos rápido a otros. Por si tenemos una visión mala, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Toda palabra, toda plática que hagamos normalmente nos va a hacer, vamos a decirlo como de una manera más concreta, vamos a contagiar a los demás, ¿verdad?, de alguna manera de ese problema. Por eso es importante renovar nuestra visión. Si está alguien a tu lado, dile, renueva tu visión, esto es importante, la visión.
Sí, de eso que decías, pastor, no es tanto porque digan, ay, es que hablan de mí mal, dice el pastor. No, créeme Eso es para que todos. sí, pero créeme Hasta para que así es. Si alguien de la congregación dice, es que este pastor, la verdad, estamos en una posición donde gracias a Dios no nos afecta. Lo que sí quiero decirte es que vas a ser piedra de tropiezo para ti mismo. Es lo único que habla el Señor. No, y el problema grande es que el Señor habla claro y dice, todo aquel que haga caer uno de estos pequeñitos, refiriéndose a la gente que van naciendo recién espiritualmente. Y si somos tropiezo para ellos, dice la Escritura, más les hubiera no haber nacido. Porque el que haga tropezar uno de estos pequeñitos, más le valdría que le hubieran atado una piedra de molino al cuello y lo hubieran arrojado al río. Imagínate nada más, en pocas palabras. Sí, Ajá, híjole, entonces no yo es, creo que está tremenda esa. no es por nosotros. ¿Por qué? Porque como decía, si nos buscan nos van a encontrar muchas cosas que nosotros tratamos de ser justos y vivir la palabra de Dios, ¿verdad? Pero el único perfecto es Jesucristo. Entonces, si yo me pongo en una postura de ir a la iglesia y nada más estar juzgando, corre en riesgo mi salvación, porque me estoy enfriando y no voy a escuchar la palabra de Dios, sino voy con otro sentimiento o otro sentir o otra visión y puedo contagiar también a alguien. Entonces sí tengamos mucho cuidado, porque así es como actúa el enemigo en estos tiempos. De por sí es poco tiempo el que estamos en la presencia de Dios, escuchando su palabra o adorándole, glorificándole, como para que tengamos esta visión, ¿verdad? Una visión de Egipto, y esa tenemos que irla dejando y metiéndonos en la visión de Dios. Así es. Ahora vamos a platicar de otra visión, la visión leprosa. Aquí vamos a tomar nuevamente a Moisés. Moisés yo creo nos va a reclamar derechos de autor porque siempre lo ponemos de ejemplo a él, pero bueno, ni hablar, ¿verdad? Cuando estemos allá en la presencia del Señor yo creo nos va a cobrar eso. Va a decir, oigan, ustedes a cada rato hablaban cada domingo de mí, pero pues Moisés... mucho, ¿verdad? Bendito sea Dios. Sí, le vamos a decir así, ¿verdad? Que le cobre a papá. Bueno, pues evidentemente que la visión leprosa está en Números capítulo 12, verso 10. Ustedes se recuerdan a Moisés con sus hermanos. Pero resulta que Moisés se casa con una mujer negrita y que, bueno, la palabra de Dios le menciona que es la cusita, ¿verdad? La cusita, que significa negrito, renegrida, renegrito, renegrido, esa es más o menos la traducción que se da. Y bueno, de alguna manera, ¿verdad? Dice que hablaban mucho de ella, como mi hermano, decía Miriam, siendo tan bonito, tan guapo, mira su nariz respingada, sus chinitos, y tiene pelo en pecho, ¿verdad? Y está bien guapo, ¿cómo se fue a casar con esa? Mira, nada más está toda negrita, está toda rara, tanto cabello chino, y mira que esto, que el otro, qué hijos tan raros le van a nacer, y seguramente criticona a la mujer. De esas no hay, ¿verdad? De esas no conocemos en ninguna parte. Y así era Miriam, que estaba leprosa en su mirada. El problema está que cuando Dios trajo juicio, dice la escritura en Números 12:10, pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, he aquí que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve, y cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba leprosa. La visión leprosa es cuando solo vemos el defecto de los demás, pero no vemos el nuestro. ¿Te ha pasado alguna vez que tú has criticado a otros? La pregunta es, con todo respeto, ¿tú tienes defectos? ¿Qué defectos tienes? Si sabes reconocer verdaderamente qué tipo de defectos tienes, cómo eres como persona, cómo hasta físicamente, qué defectos tenemos. Todos tenemos infinidad de defectos, todos en particular. El que no está chato, ¿verdad? Está calvo, el que no está calvo está gordo, el que no está gordo está flaquito. Todos estamos llenos de defectos, terrible y horriblemente. Pero María estaba leprosa físicamente. La lepra de Aarón estaba en su alma. Ve una cosa tan tremenda, porque Aarón también estaba con su hermana, es decir, fue contagiado por la plática de su hermana María. Entonces la lepra de Aarón estaba en el alma, porque él también habló contra Moisés. Es decir, nos están mostrando en este capítulo una lepra que está por dentro, ¿verdad? En el alma completamente, porque también él estaba enfermo, porque también se dedicó a criticar, a hablar de los demás. Esta visión leprosa se manifiesta a través de profecías, a veces también que son de juicio. Ha habido gente, cuando iniciábamos la iglesia hace tiempo, yo todavía no discernía muy bien esas
veces la verdad, me faltaban todavía muchas cosas, cuando de repente me decían, pastor, quiero hablar por favor una palabra que Dios me dio, y se levantaban contra la iglesia diciendo, el pecado en el que estás, iglesia, y prepárense, porque esto, porque lo otro, y el pecado de la iglesia se iba, y según la persona que estaba llevando supuesta profecía, de alguna manera él quedaba como que el máximo, o se hacía quedar como el máximo, y por supuesto toda la iglesia quedaba mal, ¿verdad? Prácticamente. Pero las profecías que ven el pecado de la iglesia y no ven antes las suyas, tenemos que ver. Por eso esas profecías no nos agradan mucho. Esas profecías de que, ay, es que va a temblar. ¿Cuántas veces recuerdo desde que me convertí a Cristo, hace 23 años para acá, desde que me convertí al Señor, en verdad me ha tocado escuchar varias veces, guarden agua, compren comida, compren esto, porque ahora sí viene el súper terremoto, y todo el mundo espantado, comprando agua, comprando despensa, aunque no tenían dinero, a ver cómo le hacían, porque se acababa el mundo prácticamente. ¿Y qué fue lo que ha pasado? Gracias a Dios hasta ahorita no ha llegado, y creo que no va a llegar hasta que venga el Señor, y eso es lo más maravilloso. Así que tengamos la confianza en Cristo, porque solamente Él tiene verdaderamente el último tiempo. Así que no te dejes amedrentar por aquellos que están pseudo profetizando, sacando profecías que solo ven el pecado, ¿verdad? Que se levantan. Por eso hoy yo me detengo. Antes de que alguien dé una profecía a la iglesia, primero me la tienen que decir. Si yo sopeso en mi corazón que es de Dios, la doy o la dejo que la den. De otra manera, no permito a otros que vengan carnalmente y digan, ¿sabe qué? Es que siento que el pecado de la iglesia. No, esa profecía no viene de parte de Dios, porque hoy las profecías no son para juicio, hoy las profecías son para edificación, para levantar el ánimo y levantar a la iglesia en el nombre de Cristo. Pastor Ana María. Así es, y esa es la visión que también el pastor le ha dado el Señor, y es una visión que debemos de tener todos nosotros. Si alguien llega y te dice la palabra profética y casi te, entre comillas, ¿verdad? Y casi te manda al panteón, cancélala en el nombre de Jesús. Tienes también esa autoridad. Así es. Porque a lo mejor no podemos hacer callar a la persona, pero decir, esa no es para mí, y la cancelo en el nombre de Jesús. Entonces tenemos esa autoridad de cancelar visiones de otras personas que sean para mal y que no las digan, ¿verdad? Entonces, como decía hace un rato, nadie somos moneditas de oro, así que por ahí le debes de caer mal a alguien, y hay enemigos ocultos. La escritura dice que esos enemigos ocultos son sombras en la noche, ¿verdad? Y sí, porque no las vemos, pero hay otras que salen al amanecer, enemigos que salen al amanecer, y esos sí los podemos mirar. Esa es una visión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejarle a Dios, porque dice el Señor, yo te guardaré y te defenderé de tus enemigos. Así que esa es la visión que hoy pone el Señor en nosotros. Caminemos confiados, porque la visión que el Señor nos da es respaldando nuestro caminar, respaldando nuestra vida y respaldando también a nuestra familia. Así es. Vamos a continuar con la visión. Vamos a ver la misión de menosprecio. ¿Cuál es esta? Segunda de Samuel 6:16 dice de la siguiente manera: sucedió que cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor, y los menospreció en su corazón. La visión de menosprecio es cuando nosotros le damos poco valor a lo que hacen otros. Valoramos, por ejemplo, en este caso, lo que hace tu esposa por ti, esposo, o tu esposa, valoras lo que tu esposo hace por ti, valoras lo que tus hijos hacen por ti, y hijos hacen valorar lo que sus padres hacen por ustedes. Valoran, por ejemplo, también los hijos que Dios te ha dado. Recuerda que hay personas que de pronto no han podido tener hijos, y que cómo anhelarían tal vez tener un hijo, y cómo quisieran ese hijo de alguna manera, pero ¿qué haríamos nosotros ahora que tenemos al hijo? Y padres, ¿cuántos hijos hay solos en la calle, verdad? Regados, tirados, viviendo en las coladeras, incluso en esta gran ciudad ha pasado, y de pronto te los encuentras, verdad, y están vagabundeando, desgraciadamente. ¿Y dónde están los papás? ¿Valoraron a los padres? ¿O los hijos valoraron a los papás? ¿O los papás a los hijos? La prueba está que hay niños en la calle, hay niños que desgraciadamente no están viviendo bien. Así que valoremos bien a nuestros hijos. ¿Valoras a tu pastor? ¿Valoras la palabra que se te da? ¿Valoras la casa en la que Dios te puso? ¿Valoras, pastor, a tus ovejas? ¿Valoras a tus hijos espirituales? ¿Valoras a los hijos que se te dio? ¿Valoras tu ministerio? ¿Verdad? También esto es muy importante, porque tenemos que valorar lo que Dios nos ha dado. Valoramos lo que
que otros hacen por ti. Eso es muy importante, que valoremos todo lo que Dios nos ha dado, para que también de alguna manera valoremos a nuestro Dios, que es el que nos da todo realmente. Él nos da la vida, nos da todo lo que hoy tenemos, y por supuesto nosotros debemos de tener siempre ese cuidado de la palabra de Dios. Pastora Ana María. Sí, pues creo que continúas, pastor, porque el tiempo se acaba. Vamos a dar una más. Vamos a continuar la siguiente. Visión descuidada. ¿Cuál es la visión descuidada? Segunda de Samuel 11:2. Vean ustedes, aquí está la visión descuidada. Creo que el punto 6 estuvo muy claro, ¿verdad? Segunda de Samuel 11:2 dice: y al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey, y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. Aquí está hablando, por supuesto, del rey David, que también nos va a cobrar dentro de derechos de autor, porque sin lugar a dudas constantemente lo tocamos. Pero aquí vemos el caso del rey David, que era un hombre de guerra, era un rey que le gustaba la guerra, estaba metido. ¿Cuántos de nosotros cuando llegamos a la iglesia tenemos deseos de servir al Señor, tenemos ganas, verdad, de trapear o ponernos de jerga ahí para que nos pisen, porque tenemos el deseo de servir, tenemos ganas de todo, queremos servirle a Dios? Pero cuando me va pasando el tiempo, llega un momento, verdad, en el que la guerra espiritual, a lo mejor la oración, la guerra que hacemos nos ha cansado. Llega un momento que decimos: nada he visto, todo sigue igual, nada cambia, ¿cómo es posible? Yo he creído en Dios, he creído en la iglesia, he creído en la palabra del pastor, he creído en todo. Y ahí viene el grave problema, porque entonces uno se duerme espiritualmente, uno entonces se cansa de tanto orar, de tanto pedirle al Señor, y ahí está el grave problema, pastora Ana María. Porque cuando nos cansamos viene la visión de descuido. ¿Qué fue lo que hizo el rey David? Inmediatamente dijo: hoy se va todo mi ejército a la guerra, yo estoy cansado, me quedo en la casa, me voy a quedar en el reino. Y entonces se quedó. ¿Y qué fue lo que hizo? En lugar de ponerse a orar, irse a leer la palabra de Dios, irse a cantar coritos, ¿verdad? Porque él cantaba bien, tengo entendido, y tocaba bien el arpa. ¿Y qué fue lo que hizo? Se subió a la azotea, empezó a mirar por acá, por allá, escuchaba ladrar a los perros, rebunar a los burros, y estaba viendo por todos lados. Y en una de esas se voltea, ¿verdad?, a mano derecha, y ahí encuentra un pequeño recodo de la barda, se asoma, y en ese momento ve a una mujer de aspecto hermoso que se estaba bañando, completamente desnuda, y en ese momento él se quedó mirando, le agradó, le gustó, y al final de cuentas vemos que desgraciadamente, ¿qué fue lo que pasó con ese gran guerrero, con ese gran siervo de Dios? Simple y sencillamente que empezó a darse cuenta que esa mujer le agradaba, le gustaba, y en su corazón primeramente entró por los ojos, después llegó a su cerebro, ¿verdad? Empezó a meter ideas, y esas ideas lo llevaron a meter algo en su corazón, que era producir un pecado. Mandó traer a esa mujer y por supuesto cometió adulterio con ella, y vemos las graves consecuencias que tuvo, pastora Ana María. Y esa es una visión de descuido que nos ha pasado a todos como seres humanos, como ministros de Dios, como hijos de Dios, porque tenemos una visión de descuido. Tenemos esa visión que dejamos hacer las cosas que normalmente hacíamos, dejamos de ir a la batalla, dejamos de ir a la guerra, dejamos de estar luchando codo a codo con Dios, dejamos de pronto, ¿verdad?, que nos canse. Y desgraciadamente esa visión de descuido, cuando cambiamos de ministerio, ¿verdad?, de la palabra y la oración por el terrado, que es la ociosidad, entonces vienen estos problemas. Quiere decir entonces que muchos de nosotros, hoy que estamos por ejemplo en la pandemia, ¿cuántos de nosotros tenemos tiempo para orar a Dios, para leer su palabra, para estudiar un poquito la palabra, para dedicarnos, ¿verdad?, a meternos un poquito más? Al contrario, creo que la gran mayoría estamos mirando películas, vamos a ver a dónde vamos, a pesar de que no está el semáforo verde, vamos a salir, vamos acá, voy a ir a un semáforo naranja, ya podemos salir, vamos al antro, vamos acá, vamos allá, y se les olvida. ¿Por qué? Por la ociosidad. Es decir, la ociosidad, dice un dicho muy carnal, muy humano, pero es cierto, muchas ocasiones la ociosidad es la madre de todos los vicios. Si no tienes nada que hacer, lo más seguro es que ya te dieron ganas de unas cervezas, ya te dio ganas de vino, ya te dio ganas de esto, lo otro, y desgraciadamente ahí inicia todo, porque entonces estamos como David, de ociosos nada más en el tejado, allá andamos en el terrado para arriba y para abajo, mirando a los demás, mirando la iglesia, mirando los defectos de la gente, mirando a todo mundo, y entonces viene la caída. David primero veía a Dios, después veía la carne completamente. Por eso se convirtió en un hombre, ¿verdad?, que de alguna manera se convirtió en el ejemplo número uno del cristiano que está ardiendo por Dios, y de pronto se cansó y empezó a caer porque veía después la carne solamente. Ese es el grave problema que tenemos, ¿verdad?, después de esta visión. Pastora Ana María. Sí, habla entonces de una visión carnal, pero Dios quiere que tengamos una visión espiritual, y esta nos va a hacer de más edificación
esta visión espiritual nos va a llenar de fe, nos va a permitir caminar con más seguridad, sin miedo, sin temores, porque hoy está para desprendernos del temor de todo lo que hemos visto, creo yo que como un año, y eso luchando, y porque hay mucha gente que verdaderamente está atemorizada porque su visión está en todo lo terrenal, vamos, que también nosotros lo hemos mirado, cuánta muerte ha habido en estos tiempos, cuánta gente ha estado enferma y de qué forma, ¿no? Entonces todo esto nos llena de temor y decimos, bueno, pero ¿dónde está la visión celestial? La visión celestial está en que confiemos en Dios, en que caminemos, ¿verdad? Por supuesto, orando al Señor, y es el único que nos puede guardar. ¿Qué te va a guardar de una pandemia? Solo la misericordia de Dios. Y esa es nuestra visión, estamos firmes, estamos seguros de que Dios va a guardar de nosotros, lo ha hecho, hemos podido mirar sus misericordias, pero esa es una visión espiritual. Esa visión espiritual nos llena de fe, nos llena de paz, de más confianza, y podemos continuar adelante. Sin embargo, decimos, bueno, ¿por qué no nos hemos reunido en la iglesia? Por protocolo, ¿verdad? Porque también estuvieron las autoridades en contra de las iglesias, como diciendo, si abres la iglesia, viene una sanción y clausuramos. Entonces, ahorita nos vamos a reunir, sí, pero es sorprendente ver que como a los centros comerciales sí hemos ido, a todo lugar hemos ido, pero a las iglesias no, y así es el enemigo. Pero gracias a Dios, nosotros a través de este medio seguimos buscando la presencia de Dios, nuestra visión está en Dios y nuestro corazón también siente la presencia de Dios. Entonces, gracias a Dios, Torre Fuerte Iztapalapa, tenemos nuestros ojos puestos en Dios, en el gran consumador de la obra redentora, y es quien nos guarda, quien nos perdona de todo pecado, y quien nos está con mucho amor cambiando la visión de la mundana a la espiritual. Y el Señor quiere que miremos cómo Él abre los cielos y cómo entramos a vivir de una forma sobrenatural. Así es de que esa es la importancia pues del cambio de visión, porque la visión de Dios es buena, la visión de Dios es buena. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas nos va a dejar a nosotros mirar, en este caso, ¿verdad? Ciertamente el verdadero caminar de Dios, porque es buena su visión, es una visión que nos va a abrir los caminos, las oportunidades, nos va a dar la oportunidad de vivir mejor y estar bien cada día, por supuesto, con nosotros, con nuestra familia. Es la visión que Dios ha tenido sobre la humanidad, que Él le hubiera gustado, Ana María, que hubieran vivido desde, vamos a decirlo así, desde el inicio de la creación del hombre en la tierra, ¿verdad? Recordemos que la tierra es mucho más vieja, pero ciertamente la creación del hombre prácticamente tiene poco tiempo, y de ahí para acá, desde Adán y Eva, a Dios le hubiera gustado que hubiéramos vivido conforme a las normas suyas, y nuestra vida sería otra, nuestra forma de vivir, estaríamos tal vez en el paraíso, ¿verdad? Sin necesidad de salir a trabajar, ni mucho menos, a lo mejor trabajaríamos ahí en el huerto del Edén. A Adán, recordemos que lo pusieron a trabajar en el huerto, ¿verdad? ¿Cuál era su labor? Cuidar que no entraran extraños, y por eso estaban los ríos, ¿verdad? Para que no pudiera pasar nadie, y de alguna manera quiere decir que la humanidad que estaba afuera seguramente no debía de pasar de este lado porque ya estaban caídos, y entonces la cuestión es que Adán tenía que estar cuidando. El problema está, vemos que Adán descuidó tanto la obra que entró la serpiente. ¿Por dónde entró? Seguramente nadando, no sé, y probablemente llegó al lugar que no le correspondía estar a la serpiente. Por eso dice la escritura que la serpiente era más astuta que todos los animales. Por eso de alguna manera incluso hablaba, ¿verdad? Vemos la prueba en el caso de que se pone a platicar con Eva, y al ratito ya eran comadres y tranquilamente estaban felices, ¿verdad? Pero ciertamente ahí vemos que la serpiente pues era verdaderamente inteligente, pero vemos que la obra que estaba haciendo Adán no era tan buena, ya que encontramos el enemigo dentro del mismo huerto del pastor. Así es, y lo peor del caso es que después todos los que estaban en el huerto van para afuera, sí, y el huerto se quedó solo. Pero hoy en día queremos decirte que de nosotros depende, ¿verdad? Porque Dios ha rescatado ese huerto, y es en donde todo el que le recibe como Señor y Salvador vuelve a entrar a ese mundo de promesas, a esa visión que el Señor ha tenido siempre para este mundo, para tu vida, para tu familia, que es un lugar especial, una visión
donde está el huerto, donde hay salvación, donde Él ya pagó por tus pecados. Y algo maravilloso es que reconozcamos que no hay culpa en nosotros, que ya el Señor perdonó ese pasado y también esa visión, ¿verdad?, que luego tenemos de ese pasado, que no nos deja caminar, pero el Señor ya perdonó ese pasado. Hay consecuencias, como con David, por supuesto, pero Dios ya perdonó. Y a veces a la gente que nos vio, ¿verdad?, convivir con ellos de hace muchos años, donde fueron esas vivencias que tuvimos, miradas por mucha gente que nos señala, que nos tacha, que nos sigue menospreciando, pues es cosa de ellos. Para nosotros sabemos que la regamos, que cometimos muchos errores por estar en el mundo, ¿verdad? Sin embargo, Dios ya nos perdonó esos pecados y ha sido rescatado ese huerto, ese Edén, y ahí regresaremos. Esa es la promesa del Señor. Por eso la visión de que no nos extraviemos saliéndonos del huerto. El Señor nos encontró fuera del huerto, en el pecado total, en Egipto, pero Él nos ha limpiado con su sangre preciosa. Quiere poner una visión diferente y que caminemos en dirección a ese huerto, que el Señor abra nuestros ojos y que podamos mirar cómo el Señor, lo que ganó en la cruz del Calvario, lo está compartiendo con nosotros, que es esa salvación, que es esa vida eterna, y no nada más eso, pastor, sino que hoy en día, a los años que tengamos hoy, sí, que tengamos una vida más sencilla, más edificante. Así es. Pero que no le busquemos a Dios por lo que nos va a dar, sino que le busquemos a Dios porque Él merece la gloria y la honra. Él es digno de ser alabado desde la tierra. Y dice que tenemos la libertad de alabarle, de adorarle, de glorificarle, o de decir, ¿sabes qué? Que no quiero nada contigo, Señor, y mejor déjame en paz, ¿verdad? Pero el Señor está poniendo en nosotros una visión grande, porque nos está revelando el por qué nos ha escogido como hijos, porque Él quiere ser nuestro Dios y Señor, y ser exaltado en el nombre de Jesús, con la libertad que nos da, sin imposición y sin nada. Entonces creo, pastor, que bueno, el tiempo se acaba, ¿verdad? Es maravilloso saber que el Señor pone en nosotros una visión, pero porque nos conviene a nosotros. Así es una visión buena, como ya lo dijo la pastora Ana María, y es la visión de Dios definitivamente, que nosotros regresemos a la casa del Padre. Quiere decir que en otro tiempo ya estuvimos allá, eso lo marca la Escritura, ¿verdad? Dice que estuvimos con Él en otro tiempo, tal vez de forma espiritual, estuvimos allá con el Padre, y que tal vez ahora que quiere que regresemos, pero que regresemos conociendo realmente su objetivo, lo que Él quiere de nosotros. Por eso es que de alguna manera nosotros hoy le conocemos porque Él nos conoció primero, dice la palabra de Dios. Así que si nosotros le conocimos ahora, es porque Él tuvo misericordia de nosotros y nos amó tanto que nos da esta oportunidad maravillosa de conocerle también a Él. Por eso la importancia, ¿verdad?, de estar buscando la visión de Dios, una visión buena que nos va a hacer sin lugar a dudas llegar, ¿verdad?, a la presencia misma de Dios. ¿Qué es lo que estamos buscando como iglesia, verdad? No queremos una iglesia en la que todos lleguen y hagamos amigos, amistades nuevas y que estemos de aquí para allá nada más, o que nos volvamos religiosos, que nada más vamos a la iglesia y entramos, pero llegando a la casa aquello se vuelve un infierno otra vez, y pleitos y enojos, y llegamos a la iglesia el próximo domingo y otra vez estamos igual, y otra vez, o llega el pastor o un hermano a visitarnos y todo el mundo bien, nos queremos, pero nada más se sale, ¿verdad? Me recuerda aquella caricatura donde el papá siempre ahorca al niño, y por supuesto aquel queda así con los pelos parados y toda la cosa, ¿verdad? Porque lo están ahorcando prácticamente. Pero que nosotros no podamos vivir de esa manera, sino que realmente tengamos lo que es la presencia de Dios en toda nuestra vida en el nombre de Jesús, y podamos hacer buenas y maravillosas cosas. Así que veamos la buena visión de Dios. Primeramente Dios, la próxima semana, el día martes, primeramente Dios, cerramos este tercer capítulo que va a ser la visión de Dios. Eso es lo que vamos a ver, cuál es la visión que Dios quiere que conozcas, la visión de Dios. ¿Cuál es la visión de Dios? Aquí la vamos a conocer en el nombre de Cristo, y vamos a estar hablando de esos puntos en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que no te lo pierdas, próximo martes 8 de la noche, allí estaremos, primeramente Dios. El día miércoles, para los que se están conectando conmigo a Guerra Espiritual, los días miércoles, les voy a decir que vamos a estar con el pastor Juan Manuel, pero vamos a estar prácticamente en esa reunión con él, con su liderazgo, y vamos a estar platicando la palabra de Dios, pero desde las 7 de la noche a las 8 de la noche aproximadamente, de 7 a 8 y media me dijo, es una hora y media más o menos lo que van a dar de tema.
y bueno, fui invitado primeramente Dios, así que si alguien, ¿verdad? Yo voy a enviar a los grupos de WhatsApp ese link para que si alguno se quiere conectar, primeramente Dios solamente se conecte, ¿verdad? A través de Zoom, y vamos a tener ese mensaje primeramente Dios el día miércoles de 7 de la noche a 8:30 de la noche, que va a ser el tiempo que vamos a estar compartiendo con el pastor Juan Manuel y su iglesia Emanuel. Bueno, pues primeramente Dios, eso es lo que tenemos. Primeramente Dios, miren, tentativamente, no le he platicado todavía con la pastora, pero tentativamente he sentido en mi corazón, primeramente Dios, que tal vez regresamos al salón el día 4 de abril, primeramente Dios, que es iniciando el primer domingo del mes de abril. Así que primeramente Dios, esperemos en el Señor que las cosas continúen mejor, y primeramente Dios estamos regresando al auditorio Torre Fuerte, primeramente Dios, el día domingo 4 de abril, primeramente Dios. Bien, también quiero comentarles a aquellos que me están escuchando, ¿verdad? Primeramente Dios, en esta semana vamos a lanzar la convocatoria para invitar niños que no conocen de Dios, porque vamos a hacer un festival llamado Festiniños. Primeramente Dios, si tienes niños de 2 a 12 años de edad, primeramente Dios, invitémoslos, porque vamos a tener unas conferencias a través de la palabra de Dios y de sus maestros, que van a estar compartiendo prácticamente 6 temas que se van a estar dando también en reuniones de Zoom, primeramente Dios, para que esos niños estén presentes en la enseñanza, que va a durar aproximadamente hora y media, y que van a estar sentaditos los niños, y al final les vamos a dar un gran obsequio a aquellos pequeñitos que decidan hacerlo, primeramente Dios. Así que por favor, si tienes a algún pequeño de 2 a 12 años, vamos a necesitar, ¿verdad?, que me mandes su nombre, su dirección, su teléfono, y por supuesto nos pondremos en contacto con ellos para poder hacer estos grupos y ver cuántos niños tenemos de cierta edad y cierta edad, porque cada niño va a tener un maestro diferente. Así que primeramente Dios, vamos a estar hablando de esto, primeramente Dios. Así que si tienes ahí, ¿verdad?, algún amiguito, alguna amiguita, algún vecino, alguna vecinita, que no sea necesariamente de la iglesia, pero que quiera, ¿verdad?, de alguna manera comprometerse a estar todas las sesiones, ¿verdad?, prácticamente en la reunión Zoom, por favor, anótalo y mándanos su nombre, primeramente Dios, para poder estar en esa gran, vamos a decirlo así, ese festival de los niños. Pastora Ana María. Así es, gracias a Dios. Pues bueno, queremos en el nombre de Jesús bendecir tu vida, pedirle a Dios como iglesia que nos llene de su visión, de su presencia, de su espíritu, que el Señor nos permita salir de todo desierto, que si somos su pueblo, nos lleve a visualizar aquellas promesas, cómo salir del estancamiento, cómo salir de los problemas, cómo salir de esa vana manera de vivir, que ponga una visión y una fortaleza en tu corazón, en el mío, y que nos ayude también en el nombre de Jesús, poniendo delante de Él a nuestra familia, y que tengamos una visión de reino, una visión no de 4 paredes, sino una visión donde podamos salir adelante en todo, que ponga nueva esperanza, nuevos sueños, y que nuestra visión sea conforme al corazón de Dios. Que el Señor nos ministre con su espíritu, con su presencia, y que también nos ministre con esa fortaleza, con esas decisiones firmes para seguir buscando de su presencia y salir en el nombre de Jesús de ese desierto. Así que en el nombre de Jesús bendecimos a nuestro Dios, y queremos también darle gracias a Dios, y que oremos, ¿verdad? Un momentito, un minuto. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Señor, ministra nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu. Llénanos de ti, y Padre, te pedimos que pongas una visión conforme a tu corazón en nuestra mente, en nuestros ojos espirituales, y que nos permitas caminar, Señor, por donde tú vas. Libéranos, Señor, del mundo de Egipto, y permítenos caminar, Señor, por ese mundo espiritual donde hay promesas, donde hay fe, y donde, Padre, estás tú. Te bendecimos, Señor Jesús, y declaramos nuevas fuerzas en nuestro caminar, y que tú tomas control, Señor, de lo que hay en nuestro corazón y de nuestra familia. Nos declaramos bendecidos con una visión, Señor, grande y poderosa,
y que mi Dios de la gloria, tú eres quien pelea por nosotros. Declaramos, Señor, que tomas control de nuestros adversarios y que, Señor, ninguno de nuestros cabellos es tocado, ni por persona, ni por coronavirus o virus, Señor, y que, Padre de la gloria, tú nos mantienes sanos y victoriosos por tu amor y por tu misericordia. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, queremos saludar a Lupita Meneses, a Vanessa Vázquez, a Benjamín Hernández, a Aris Rodríguez, Rebeca Cortés, Virin Yáñez, Victoria Ponce, Guadalupe Martínez, Víctor González, y hay otras personas más. No aparece su nombre, pero les bendecimos en el nombre de Jesús y anhelando que esta palabra sea de edificación a nuestras vidas en el nombre de Jesús, porque es una palabra con el Espíritu Santo y el Señor hará la obra. No vimos nada ahorita en esta hora, pero el Señor se encargará de poner una visión conforme a su corazón, porque se lo hemos pedido. El Señor hace maravillas, a Él la gloria y la honra, pastor. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, pues los esperamos el día martes 8 de la noche y jueves 8 de la noche también entre mujeres. Dios los bendiga, que pasen un excelente domingo en el nombre de Cristo. Bendiciones a todos. Saludos. ¡Viva!